donde cada palabra abre un nuevo mundo. Bienvenidos al Portal de las Historias. Dicen que la luna guarda secretos que solo los elegidos pueden escuchar, que su luz no es solo reflejo, sino un susurro antiguo que recorre los bosques, despierta los sueños y guía los destinos. Durante siglos, los licanos han vivido en las sombras, ocultos del mundo de los hombres, ligados por un juramento ancestral a los ciclos de la luna. Ellos creen que su poder proviene de ella, que sus almas están entretejidas con su brillo. Y quizás tengan razón. El Ara nunca imaginó que su vida tranquila cambiaría con una sola mirada, que en el corazón del bosque, entre aullidos y sombras, encontraría no solo un secreto olvidado, sino a él, a Kael, el rey de los licanos. Y en sus ojos la luna brillaba con una promesa. Esta es la historia de dos almas marcadas por el destino, de un amor nacido bajo la luz de la luna, de una guerra que podría romper el mundo, o sanarlo. Porque a veces cuando la luna lo decide, incluso la oscuridad puede aprender a amar. Lunaris era un lugar olvidado por el tiempo, escondido entre los espesos y fríos bosques de Arcanis. El pueblo parecía suspendido entre la realidad y los sueños, donde los días eran grises y las noches tan claras como el cristal. Allí, la luna no era solo un satélite en el cielo, era una presencia viva, palpitante, que parecía vigilarlo todo desde lo alto. Una diosa silenciosa que se alzaba noche tras noche, bañando el mundo en una luz plateada que se filtraba por entre las ramas como hilos de seda. En una casita de madera, apartada del centro del pueblo, vivía el Ara. Tenía 17 años y ojos que reflejaban el cielo nocturno, grandes y brillantes, como si siempre buscaran algo más allá del horizonte. Su cabello, largo y oscuro, caía en ondas hasta su cintura, y su piel, pálida como la luna llena, la hacía destacar entre los demás. A pesar de su belleza etérea, siempre se sintió distinta, como si hubiera nacido entre dos mundos. Desde niña, había sentido una conexión inexplicable con la luna. Cuando era pequeña, su madre la encontraba muchas veces dormida junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia el cielo nocturno y una sonrisa tranquila en los labios, como si soñara con cosas que nadie más podía ver. «La luna te cuida, mi pequeña», le decía su madre mientras le acariciaba el cabello. Siempre lo hará, pero nunca le explicó por qué. La madre de el Ara había muerto cuando ella tenía solo 9 años, llevándose consigo secretos que nunca llegó a revelar. Desde entonces, el Ara se había criado con su tía, una mujer práctica, supersticiosa y seca como una rama en invierno. Decía que la luna traía desgracia, que los lobos se volvían locos con su luz, y que había cosas en el bosque que era mejor no nombrar. Pero el Ara no podía temerle a la luna. En su interior, la sentía como una aliada, como una canción que solo ella podía oír. Aquella noche, la luna estaba llena, tan grande y brillante que parecía estar al alcance de la mano. El pueblo dormía, cubierto por un manto de silencio invernal. Pero el Ara no podía quedarse en casa. Su pecho palpitaba con inquietud, como si algo la llamara desde lo más profundo del bosque. Se colocó un abrigo grueso sobre su vestido azul y salió sin hacer ruido. Caminó por el sendero de siempre, el que llevaba al claro donde solía refugiarse a leer, a soñar, a pensar. El aire era frío y puro, el tipo de frío que pellizca las mejillas, pero también despeja el alma. Sus botas crujían sobre la hojarasca, y todo a su alrededor parecía más vivo bajo la luz de la luna. Cada sombra parecía moverse, y cada rama susurraba algo en un idioma antiguo. Pero el Ara no tenía miedo. Nunca lo había tenido. «¿Por qué me siento tan viva cuando estoy aquí?», susurró al aire, sabiendo que nadie respondería, aunque en el fondo esperaba que sí. El claro apareció entre los árboles como una joya escondida. Un círculo de hierba plateada se extendía bajo la luna, rodeado de robles altos, cuyas ramas parecían inclinarse reverentes hacia el cielo. El Ara se sentó en el centro, como siempre, cerró los ojos y respiró profundamente, y entonces lo sintió. Un escalofrío recorrió su columna. No era de frío, sino de reconocimiento, como si alguien la estuviera mirando. Abrió los ojos de golpe. Al principio no vio nada, pero luego, entre las sombras de los árboles,
Algo se movió. Una figura, grande, silenciosa, observándola. El ara se levantó lentamente, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Podía sentir que algo se acercaba, algo salvaje, algo antiguo. Un rugido desgarró el silencio. El sonido fue tan feroz que los pájaros salieron volando de los árboles. El ara dio un paso atrás, los ojos clavados en la dirección del sonido. De entre los arbustos surgió una criatura enorme, un lobo de pelaje oscuro, con ojos tan brillantes que parecían brasas. Sus colmillos relucían y sus garras rasgaban la tierra. Iba a atacarla. Pero en ese instante, como salido de la misma oscuridad, alguien más apareció. Una figura imponente, envuelta en una capa negra, se interpuso entre el ara y la criatura. Con un movimiento ágil y brutal, sujetó al lobo por el cuello y lo lanzó contra el suelo. La bestia gruñó, retrocedió y huyó, desapareciendo entre los árboles. El ara cayó de rodillas, sin aliento, temblando. El extraño se giró hacia ella. Era un hombre, alto, de mirada intensa. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado imposible. Su rostro era bello y peligroso, como una estatua tallada por dioses salvajes. Su voz, cuando habló, fue como el trueno y el murmullo del viento a la vez. «No temas», dijo con firmeza. «Estás a salvo». El ara no podía apartar la vista de él. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Aquel hombre no era humano. Lo sabía, lo sentía. «Oye, ¿quién eres?». Él se agachó, manteniéndose a su nivel, y le ofreció una mano. «Mi nombre es Kael», respondió. «Y tú no deberías estar aquí esta noche». El ara lo miró fijamente, y por un instante sintió que todo su mundo se reordenaba. Como si ese encuentro, esa mirada, esa noche, ya hubieran estado escritos mucho antes de que ella naciera. El ara no sabía si debía aceptar aquella mano. La piel de Kael era cálida al tacto, sorprendentemente humana, pero había una fuerza latente bajo la superficie, como si contuviera algo salvaje a punto de liberarse. Cuando su mano tocó la de él, una corriente de energía recorrió su cuerpo, tan intensa que la hizo estremecer. No era miedo, era algo más profundo, algo que su corazón reconocía aunque su mente aún no entendiera. Kael la ayudó a incorporarse sin esfuerzo. Sus ojos, dorados y profundos, la examinaban con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de descifrar. ¿Admiración? ¿Preocupación? ¿Deseo? «No estás herida», dijo, más como una afirmación que una pregunta. «Eso es inesperado». El ara tragó saliva. El eco del rugido aún vibraba en sus oídos. Eso no era un lobo común, ¿verdad? A él se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada, como si midiera sus palabras. No lo era. Ella dio un paso atrás, buscando un punto de apoyo en la realidad. Todo era demasiado extraño, demasiado intenso, y sin embargo, algo en su interior le pedía que confiara, que no huyera. «¿Y tú?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué eres tú?». Kael levantó la vista, clavando sus ojos en los de ella. La luna bañaba su rostro con una luz fría, y por un instante, el ara vio cómo su silueta parecía temblar, como si no fuera completamente sólida. «La pregunta no es ¿qué soy yo?», respondió en un tono suave, «sino ¿quién eres tú?». El ara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Kael suspiró, cruzó los brazos y miró al cielo unos segundos antes de hablar. «Has sentido la llamada, ¿no es cierto?». Esa sensación en el pecho, como un eco, como si algo te guiara hacia la luna cada noche. El ara lo miró con asombro. ¿Cómo podía saber eso? «Desde pequeña», murmuró, «siempre ha sido así. Creí que era imaginación». Kael negó con la cabeza. «No es imaginación, es algo antiguo, algo real, y tú estás en el centro de todo ello». Un silencio pesado cayó entre ellos. Solo el murmullo del bosque llenaba el aire. Los árboles, testigos eternos, parecían inclinarse hacia ellos, expectantes. Kael dio unos pasos, alejándose un poco. Su espalda era recta, pero había en él una tensión contenida, como si estuviera luchando contra sí mismo. «No debí intervenir», dijo en voz baja. «No debí acercarme. Entonces, ¿por qué lo hiciste?». La pregunta de el ara lo detuvo en seco. Kael se giró lentamente. Sus ojos brillaban aún con ese tono dorado hipnótico, pero ahora también mostraban una sombra de dolor.
porque algo en ti me impidió mirar hacia otro lado. Elara sintió cómo su corazón se aceleraba. Esa confesión era peligrosa, inquietante, hermosa, y lo peor de todo, no sonaba como una mentira. Kael se acercó una vez más, esta vez más despacio, como si temiera asustarla. Al estar frente a ella, bajó la mirada hacia sus manos. Cuando te vi en el claro, eras luz, como si el mundo estuviera en silencio solo para ti. No entendía por qué, pero ahora sé que la luna te ha tocado. ¿Qué significa eso? Kael dudó. Significa que las cosas no volverán a ser iguales para ti, que tu vida, tal como la conocías, ha cambiado. Elara sintió un vértigo repentino. Todo lo que conocía, su pueblo, su rutina, incluso su dolor por la pérdida de su madre, se sentía lejano ahora, como si de pronto le hubieran quitado una venda de los ojos y solo ahora pudiera ver el mundo como era realmente. «Necesito respuestas», susurró. «Quiero saber qué está pasando». Él asintió con una mirada intensa. «Entonces ven conmigo». Elara lo miró, indecisa. «¿A dónde?» «A dónde empezó todo». Y sin decir más, se giró, comenzando a andar entre los árboles. Elara lo dudó apenas unos segundos antes de seguirlo, porque en el fondo su corazón ya había decidido. Ya no podía escapar de la luna, ni de Kael. Caminaron durante lo que parecieron horas. El bosque se volvía cada vez más espeso, más oscuro, pero el miedo no la alcanzaba. Kael caminaba delante de ella con una seguridad casi instintiva, como si pudiera leer los caminos ocultos entre raíces y piedras. Finalmente llegaron a una caverna escondida tras una cascada tenue. El rugido del agua era suave, como un susurro constante. Kael apartó una cortina de musgo y le hizo un gesto para que entrara. Dentro, la caverna brillaba. Cristales naturales se alzaban como agujas desde las paredes, y una tenue luz plateada parecía emanar del techo. Elara avanzó con asombro, mirando todo a su alrededor. «¿Qué es este lugar?» «Un santuario», respondió Kael. «Aquí es donde nuestros ancestros hablaban con la luna». Elara lo miró, con los ojos abiertos de par en par. «¿Nuestros?» Kael la sintió lentamente. «No eres solo humana, Elara. No del todo. Hay sangre antigua en ti, sangre lunar». Ella se tambaleó incrédula. «Eso no puede ser. ¿Nunca te preguntaste por qué la luna te hablaba? ¿Por qué te sentías tan distinta de los demás? No eres la primera. Eres parte de algo más grande, de algo que está despertando». Elara se llevó una mano al pecho, como si tratara de calmar un corazón desbocado. «¿Y tú? ¿Qué eres exactamente?» Kael dio un paso hacia ella. Su mirada se hizo más intensa. En un parpadeo, sus pupilas se alargaron como las de un animal. Su voz cambió, grave, cargada de poder. «Soy Kael, hijo del linaje de los lobos, rey de la manada de Arcanis. Soy Licano». Elara retrocedió un paso, temblando, pero no era miedo lo que sentía, era un reconocimiento extraño, como si su alma susurrara: «Sí, esto es real, esto es verdad». Y Kael, observándola con la luna brillando sobre ambos, supo en ese instante que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La caverna parecía respirar. La luz que emanaba de los cristales pulsaba suavemente como el latido de un corazón antiguo. Elara permanecía de pie frente a Kael, sin moverse, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «Licano», repitió en voz baja, «¿como los hombres lobo de las leyendas?» Kael la dio la cabeza con una expresión entre seria y resignada. «Las leyendas humanas han distorsionado muchas cosas. Algunas son ciertas, otras exageraciones, pero la verdad es mucho más antigua, más sagrada». Se giró y caminó hasta una pared cubierta de símbolos grabados en la roca. Dibujos rudimentarios, casi primitivos, mostraban figuras de hombres con ojos brillantes y cuerpos en transformación, rodeados por la luna llena. Kael alzó una antorcha y la pasó por la superficie, iluminando los grabados con cuidado. Hace mucho tiempo los primeros licanos no eran bestias malditas, como dicen. Eran guardianes, elegidos por la luna para proteger el equilibrio entre los humanos y los bosques. El poder les fue otorgado como un don, pero también como una prueba. ¿Una prueba?, preguntó Elara, acercándose. La luna da, pero también exige. Los licanos ganaron fuerza, velocidad, sentidos agudos.
pero también quedaron atados a ella. Durante las noches de luna llena, el instinto supera a la razón. No todos pueden controlar la transformación. Elara observó los grabados, fascinada. Había algo dentro de ella que resonaba con aquellas historias, como si ya las conociera, como si una parte dormida de su alma despertara poco a poco. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Gael se volvió hacia ella. Sus ojos dorados brillaban con intensidad. Porque tú eres diferente. Tu conexión con la luna no es como la de los humanos, ni siquiera como la de los licanos. Hay poder en ti, Elara, uno que no se ha visto en siglos. Elara retrocedió un paso. Eso no tiene sentido. Soy solo una chica del pueblo. Nunca he hecho nada especial. A él la miró con una mezcla de ternura y seriedad. La luna no elige al azar. Tú no solo la sientes, ella te responde. Lo vi cuando te acercaste al claro. El resplandor, tu aura. Eras como un faro bajo el cielo. Y el lobo que te atacó lo sintió también. Fue atraído por tu luz. Elara sintió que se le encogía el estómago. Recordó la forma en que el lobo la había mirado. No como una presa, sino como una amenaza. ¿Qué soy entonces? Gael se quedó en silencio unos segundos. Luego se acercó a un altar de piedra que había en el centro de la caverna. Sobre él descansaba un cuenco de obsidiana lleno de agua. Gael lo alzó y lo llevó frente a Elara. «Mírate», dijo, ofreciéndoselo. Ella miró dentro. Su reflejo parecía el mismo de siempre, pero algo parpadeó en la superficie. Un destello plateado. Su iris brilló por una fracción de segundo con un resplandor lunar. Elara jadeó, retrocediendo. «¿Qué fue eso?» Gael colocó el cuenco de vuelta en el altar. «Tu sangre responde a la luna. Tal vez eres descendiente de un linaje olvidado, o tal vez eres la reencarnación de algo más antiguo. Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que tu presencia cambiará todo». Elara se cruzó de brazos, abrazándose. El frío de la caverna se le colaba en los huesos. «No quiero cambiar nada. Solo quiero entender». Gael dio un paso hacia ella, más suave esta vez. Su voz se volvió casi un susurro. «Entonces quédate. Aprende con nosotros. Descubre lo que eres antes de que otros lo hagan por ti». ¿Otros? Gael asintió, sombrío. Hay quienes temen lo que no comprenden. Cazadores que han dedicado su vida a exterminar a los nuestros. Humanos que no aceptan que algo más camine entre ellos. Y también licanos que ven tu poder como una amenaza. Elara lo miró confundida. ¿Licanos? ¿De tu propia manada? Darius, respondió con el ceño fruncido. Mi segundo al mando. Él cree que tu presencia puede romper el equilibrio. Cree en la profecía. ¿Qué profecía? Gael dudó. Luego, con un suspiro, caminó hasta una de las estanterías talladas en la roca y tomó un libro encuadernado en cuero envejecido. Lo abrió con cuidado, pasando páginas hasta detenerse en una ilustración. Una figura femenina envuelta en luz, rodeada de lobos arrodillados. Vendrá una hija de la luna, nacida entre humanos, con el poder de curar o condenar. Su luz será guía o castigo. Leyó en voz baja. Muchos creen que habla de ti. Elara se quedó helada. Nunca había querido ser especial. Nunca había querido ser nada más que ella misma. Pero ahora, la luna la había elegido, y con ese regalo venía una responsabilidad que la asustaba más de lo que podía admitir. ¿Y tú?, preguntó, alzando la mirada. ¿Tú también lo crees? A él se le quedó mirando en silencio. Luego, negó con la cabeza. Yo no creo en el destino, creo en las decisiones. Y hasta ahora has elegido no huir. Elara sostuvo su mirada. En esos ojos dorados no había juicio, solo verdad, y quizás esperanza. No voy a huir, dijo finalmente. Si hay algo dentro de mí, necesito saber qué es. Necesito controlarlo, y si eso me hace peligrosa, prefiero saberlo antes que hacer daño sin querer. Gael asintió lentamente. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa. Entonces empieza esta noche. ¿Cómo? Él extendió una mano hacia ella. Ven, te mostraré lo que es correr con la luna. Salieron de la caverna en silencio. El aire nocturno estaba cargado de energía, como si la misma luna contuviera la respiración. Gael se arrodilló en el claro, cerró los ojos y dejó que la transformación ocurriera. Su cuerpo cambió, huesos y músculos reacomodándose con una fluidez casi mágica. No fue monstruoso,
fue elegante, natural. Donde antes había un hombre, ahora había un lobo enorme de pelaje oscuro y ojos dorados, que la miraban con la misma intensidad. Kael se inclinó ligeramente, invitándola a subir sobre su lomo. El ara dudó, pero solo un segundo. Y entonces, con el viento en el rostro y el corazón latiendo como nunca antes, cabalgó a lomos del rey de los licanos, a través del bosque iluminado por la luna. Y por primera vez en su vida, no sintió que estaba huyendo del mundo. Sintió que por fin lo estaba alcanzando. El sonido de los cascos de los ciervos en la distancia, el crujir de las ramas bajo sus pies, el viento entre los árboles. El ara no podía recordar la última vez que se había sentido tan libre. Cabalgando sobre Kael, convertido en lobo, el bosque no era un lugar temible, sino familiar, vivo, cálido, como si siempre hubiera pertenecido a él. Cuando llegaron a la cima de una colina cubierta de niebla, Kael se detuvo. El ara descendió lentamente de su lomo, y él volvió a su forma humana en un parpadeo, sin una sola herida, sin un solo rasguño. Su transformación era casi artística. ¿Estás bien?, preguntó él, mirándola de reojo mientras se sacudía el cabello húmedo por la niebla. Estoy, el ara sonrió, aún con las mejillas rojas por el viento. No sé si bien es suficiente, me siento como si acabara de despertar. Kael la observó un momento, luego asintió, serio. Entonces estás lista. ¿Lista para qué? Para conocer a mi manada. El sendero descendía hasta una quebrada cubierta de niebla. Allí, ocultos entre rocas, árboles torcidos y raíces entrelazadas, se alzaban las estructuras talladas en piedra y madera, el asentamiento de los licanos. No era un pueblo como el de los humanos. No había calles ni casas propiamente dichas, era más bien un refugio, orgánico, casi como si el bosque mismo los hubiera aceptado como parte de él. Cuando Kael y el ara aparecieron, el aire pareció tensarse. Decenas de ojos se giraron hacia ellos. Un murmullo recorrió el campamento. ¿Es ella? ¿Hija de la luna? No puede ser. Kael no se detuvo. Caminó con paso firme hacia el centro del asentamiento, donde una gran piedra circular marcaba el lugar de reunión. El ara lo siguió, sintiendo el peso de cada mirada sobre su espalda. ¿Son todos como tú?, murmuró en voz baja. La mayoría, respondió Kael. Algunos son nacidos, otros convertidos, pero todos son familia. Antes de que pudiera preguntar más, una voz grave cortó el silencio como un cuchillo. Un hombre emergió de entre las sombras. Era más alto que Kael, más ancho, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y le daba un aire feroz. Su cabello, oscuro y recogido en una trenza, y su ropa de cuero sin adornos, lo hacían parecer un guerrero en todo el sentido de la palabra. Darius, dijo Kael, con tono neutro. ¿Trajiste una humana al corazón del refugio? La voz de Darius era fría como el acero. No es solo una humana, respondió Kael con calma. Es el ara, y tiene derecho a estar aquí. ¿Derecho? Darius se giró hacia ella con una expresión mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Por qué? ¿Porque la luna la mira con simpatía? ¿O porque tú ya no puedes dejar de mirarla? El ara sintió que se le encendían las mejillas. Dio un paso adelante. No he venido a causar problemas. Solo quiero entender lo que me está pasando. Darius la midió con los ojos, como si quisiera ver dentro de su alma. ¿Y qué pasa si lo que llevas dentro es lo que la profecía predice? ¿Y si tu poder no nos salva, sino que nos destruye? Entonces estaré aquí para impedirlo, intervino Kael, firme. Incluso si eso significa elegir entre ella y tu manada. Silencio. Kael no respondió. El ara lo miró con sorpresa. El gesto de Kael se endureció por un segundo, pero no desvió la mirada. No permitiré que ninguno de nosotros sea juzgado por miedo, dijo finalmente. El ara tiene tanto derecho a conocer la verdad como cualquiera de nosotros. Y si no estás pensando con la cabeza, replicó Darius, dando un paso más cerca. ¿Y si esta conexión que sientes por ella nubla tu juicio? A él gruñó, literalmente. Su voz se volvió un susurro bajo y peligroso. Ten cuidado, hermano. El ara se interpuso entre los dos. Basta. Ambos hombres se quedaron inmóviles, sorprendidos. No sé qué se supone que soy, dijo ella, con la voz más firme de lo que esperaba. No pedí este poder, no pedí esta conexión. Pero lo que sí sé es que no quiero causar daño a nadie.
Si tengo una oportunidad de aprender a controlar esto, la tomaré. Con su ayuda, miró a Kael, voz sin ella. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los licanos que los observaban. Darius entrecerró los ojos. Luego bajó la cabeza apenas, como aceptando momentáneamente su retirada. Eres valiente, humana, eso es algo, pero el coraje no es lo mismo que el control. Demuéstralo. Y se retiró entre las sombras. Esa noche, Kael llevó a Elara a una de las estructuras más elevadas del refugio, un antiguo santuario dedicado a la luna. Desde allí podían ver la cima de los árboles, y la luna llena brillaba justo sobre sus cabezas. Lo siento por Darius, dijo Kael mientras encendía una lámpara de aceite. Es difícil de cambiar, ha perdido mucho. ¿Quién era para ti?, preguntó Elara suavemente. Hermano de sangre y amigo alguna vez. Ahora no estoy seguro. Él ve peligro donde yo veo esperanza. Elara se sentó sobre una piedra plana, abrazándose las rodillas. ¿Y tú? ¿De verdad crees que tengo algo dentro que pueda ayudar? Kael se le acercó y se agachó frente a ella, mirándola a los ojos. Lo creo. No por lo que dice una profecía. Lo creo por cómo la luna responde a ti, por cómo tú respondes al bosque, y porque aunque aún no lo sepas, llevas dentro una luz que incluso los nuestros han olvidado. Y si no puedo controlarla, entonces yo estaré contigo, respondió él, sin dudar, para ayudarte, o, si es necesario, para detenerte. Elara lo miró. Algo se quebró en su pecho al escuchar esas palabras. Eran verdaderas, no dulces, no idealizadas, verdaderas. Eso no suena muy romántico, dijo, medio sonriendo. Kael la imitó con una sonrisa leve. Tal vez no sea romántico, pero es real. Un silencio cómodo los envolvió. El viento trajo el ulular de una lechuza, y las estrellas parecían más brillantes que nunca. ¿Qué sigue?, preguntó ella. Kael extendió la mano, no como una orden, sino como una invitación. Mañana comienzas tu entrenamiento. Aprenderás a escuchar la luna, a sentirla en tu sangre, y a decidir qué tipo de poder vas a ser. Elara tomó su mano, firme. Ya no temía. Entonces, que empiece el cambio. El amanecer en el bosque de Arcanis no era como el Lunaris. Aquí la luz no llegaba con prisa, sino que se deslizaba lentamente entre los árboles, acariciando los troncos, despertando la vida con una delicadeza casi sagrada. Los pájaros no cantaban, murmuraban. Incluso el viento parecía hablar un idioma antiguo, incomprensible pero profundamente íntimo. Elara se despertó con el corazón agitado. Había soñado con la luna, otra vez, pero esta vez había sido distinto. Una mujer la había llamado por su nombre. «¿Estás lista?», dijo Kael cuando la encontró en el claro. El entrenamiento no fue físico al principio. Kael no le enseñó a luchar, ni a correr, ni a transformarse. La llevó a un círculo de piedras antiguas oculto bajo un árbol gigantesco que parecía tener 1000 años. Allí, la tierra estaba cubierta de símbolos tallados en espiral, que brillaban débilmente bajo el sol. «Este es el círculo de Lunara», explicó él. «Aquí es donde se escucha la voz de la luna, si uno aprende a escuchar con el alma». «¿El Lunara?», preguntó Elara, sentándose frente a él. Kael asintió, y por primera vez su voz tomó un tono reverente. «La diosa de la luna, la madre de los licanos, la primera luz en la oscuridad». Elara entrecerró los ojos, intrigada. ¿Me vas a contar su historia?». Kael la miró intensamente. «No yo, tú». El entrenamiento consistía en meditar, en sentarse cada noche bajo la luna llena y abrirse a las memorias antiguas. Al principio, Elara solo sentía frío. Después, vinieron los susurros. Finalmente, en la cuarta noche, vino la visión. La luna descendió, no en el cielo, sino dentro de ella. Una luz envolvente, blanca, cálida, comenzó a expandirse desde su pecho hacia todo su cuerpo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el claro, estaba en otro mundo. Un campo infinito, cubierto de neblina plateada, y en el centro, una mujer, alta, majestuosa, con la piel del color del marfil y cabellos largos que flotaban como si estuvieran bajo el agua. Sus ojos brillaban con luz propia, y un velo hecho de estrellas le cubría los hombros. Su voz era música, era viento, era luna. «Elara», dijo la figura, hija de la luz olvidada.
¿Eres tú, Lunara? La diosa asintió, acercándose sin tocar el suelo, mucho antes de los hombres, antes del primer fuego. Yo iluminaba la tierra con mi luz. Era solitaria, pero completa, hasta que los seres oscuros nacieron de las sombras, espíritus errantes, sin forma ni propósito que devoraban la luz. Ay, ¿y los lícanos? Para proteger el equilibrio, ofrecí parte de mi esencia a los primeros humanos que me honraron. Les otorgué fuerza, instinto, velocidad y la capacidad de convertirse en guardianes del bosque. Así nacieron los primeros licanos. ¿Y la maldición? Lunara desvió la mirada. El poder siempre tiene un precio. Mi luz es pura, pero demasiado intensa para los corazones débiles. Algunos cayeron en la locura, otros en la ambición. Se volvieron bestias sin control, y su hambre trajo la guerra. Elara sintió un nudo en el estómago. ¿Y la profecía? ¿Es real? Lunara la miró con ternura. Lo es. Pero las profecías no son cadenas, son advertencias. La hija de la luna puede ser guía o tormenta. Todo depende de su elección. ¿Por qué yo? La diosa se acercó más, colocando una mano etérea sobre su corazón. Porque llevas dentro un fragmento de mi luz, una chispa que ha dormido durante generaciones. Tú eres puente entre dos mundos, Elara, humana y algo más. Puedes destruir o salvar. Elara sintió un torrente de emoción. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Ay, si tengo miedo. Lunara sonrió y su sonrisa iluminó el cielo. Entonces escucha tu miedo y actúa a pesar de él. Porque el amor, Elara, es más poderoso que la furia, más duradero que la luna misma. Y en ese instante, Elara despertó. La noche aún no había terminado. Cael la esperaba cerca del círculo, y al verla regresar se puso de pie preocupado. ¿Lo viste? Elara asintió, temblando. Lunara me habló. Cael se acercó lentamente. Dijo que soy un puente, que llevo su luz, y que todo depende de lo que decida hacer con ella. Cael la tomó de los hombros, firme pero suave. Entonces decide quedarte con nosotros, conmigo. Elara lo miró. Por un momento todo el miedo desapareció, porque sabía que él no era solo su guía, era su ancla, su destino. No voy a huir, dijo con voz firme. Voy a luchar por esto, por ti, por todos. Cael la abrazó por primera vez sin contención, sin temor, y bajo la luna que todo lo observaba, Elara sintió que algo dentro de ella despertaba del todo. No era solo humana, no era solo hija de la luna, era esperanza, era luz, y el mundo estaba a punto de cambiar. El viento soplaba con una intensidad inusual. Los árboles del bosque crujían, como si intentaran advertir algo. Elara despertó con una opresión en el pecho, como si la luna, incluso en su calma, intentara gritarle una advertencia. No estaba sola. Cael estaba sentado junto al fuego, afilando su espada ceremonial. A pesar de que su arma más poderosa era su forma licana, mantenía aquella hoja como símbolo, como recuerdo de sus ancestros. Cuando la vio despertarse, su mirada se oscureció. «Están cerca», dijo. «Jan, los cazadores». Horas antes, un vigía de la manada había regresado con noticias preocupantes. Un grupo de humanos armados había entrado en el bosque desde el norte, portando símbolos sagrados distorsionados, antorchas y acero. Su líder era conocido entre los licanos, un hombre que se hacía llamar el Cazador, descendiente de una familia de exterminadores que había perseguido a su especie durante siglos. «Buscan a la hija de la luna», explicó Darius, de pie frente a la fogata central. «Han oído rumores, y vendrán con fuego y sangre. Entonces los detendremos», dijo Cael. «Y si tienen razón». Darius miró a Elara, la voz dura. «¿Y si su luz es el imán que atrae la muerte?» Cael gruñó, los ojos dorados brillando con furia. «No es su culpa. Es la ignorancia de los hombres lo que trae la guerra». «Sea como sea», intervino Elara. «No voy a esconderme». Todos la miraron. Su voz no había temblado. «Esto no es solo su lucha, también es mía». La luna llena ascendía lentamente en el cielo cuando las primeras llamas se divisaron entre los árboles. Antorchas, muchas. El pueblo de Lunaris ardía en un silencio tenso. Los cazadores habían llegado.
Los aldeanos no entendían qué pasaba. Gritos, choques de metal, el ulular de flechas cruzando el aire. La manada, guiada por Kael, salió de entre los árboles con rapidez, defendiendo no solo a su gente, sino a los humanos que aún dormían sin saber que sus vidas pendían de un hilo. Kael se transformó en un instante, liderando la carga con un aullido que estremeció hasta las raíces del bosque. Darius, a su lado, rugía como un lobo negro envuelto en sombras. El suelo temblaba bajo sus pasos. Elara, escondida entre los árboles, observaba el caos con las manos temblorosas. El aire estaba cargado. La luna parecía crecer más y más, como si todo el cielo se inclinara hacia ella, y entonces lo sintió. La llamada. Su pecho ardió. Su piel comenzó a brillar, no con fuego, sino con luz. Una luz plateada que se expandía como una segunda piel, cubriéndola de energía. La luna no la estaba guiando, la estaba activando. «¡Oye, Kael!», gritó mientras corría hacia el centro del campo de batalla. Él volteó justo a tiempo para ver cómo una lanza de acero se dirigía a su corazón. ¡No! Elara alzó las manos por instinto. La luz estalló. Una onda expansiva surgió de su cuerpo, silenciando el mundo. El suelo tembló. Los árboles se curvaron hacia ella como si se inclinaran. Los cazadores fueron empujados hacia atrás con una fuerza invisible, sus armas desintegradas, sus cuerpos inmovilizados por una energía que no podían comprender. Los licanos, en cambio, sintieron cómo sus heridas comenzaban a cerrarse, cómo el calor regresaba a sus cuerpos, cómo la furia dejaba paso a la calma. Elara flotaba, literalmente. Sus pies apenas tocaban el suelo, y su cabello danzaba como si estuviera sumergida en agua lunar. Kael, aún en su forma de lobo, retrocedió lentamente y volvió a su forma humana, mirándola con asombro y reverencia. Elara. Ella lo miró, lágrimas brillando de sus mejillas. No quiero matar, no quiero destruir. Kael se acercó, despacio. Entonces elige, guíanos, sé la luz que necesitamos. Los cazadores comenzaron a retirarse, confundidos, temerosos, incapaces de mirar directamente la figura luminosa que se alzaba ante ellos. Pero uno de ellos, un hombre alto con una cruz grabada a fuego en el pecho, se adelantó, furioso. «Bruja, engendro de la luna, no terminarás lo que tus ancestros comenzaron». Alzó su espada hacia ella, y entonces Elara hizo algo inesperado. Cerró los ojos y perdonó. Una segunda onda de luz, más suave, más cálida, se extendió en círculos, envolviendo a los cazadores, apagando su odio, dejando en su lugar una paz forzada. El líder cayó de rodillas, con la espada aún en mano, pero sin fuerza para usarla. «No somos tu enemigo», dijo Elara, su voz resonando como un eco profundo. «Pero si eliges la guerra, yo seré el muro que no podrás atravesar». Silencio. Y luego, la retirada. Los cazadores desaparecieron entre los árboles, lentamente, humillados, derrotados, confundidos. A él se acercó Elara. Ella cayó de rodillas, agotada. Él la tomó entre sus brazos. «Lo hiciste», susurró. «No solo ganaste, sanaste». Elara lo miró, medio sonriendo. «No sé qué soy todavía». «Eres luz», respondió Kael, «y eres mía, si tú lo quieres». Ella lo abrazó, y esa noche, bajo la luna más brillante que Lunaris había visto jamás, los corazones de humanos y licanos comenzaron a latir al mismo ritmo. El día después de la batalla llegó silencioso, como si el bosque entero respirara con cautela. La luna había descendido, pero su eco aún flotaba en el aire. Lunaris despertó lentamente, como un pueblo que apenas salía de un sueño extraño o de una pesadilla. Elara estaba sentada en el borde del claro, envuelta en una manta. Su cuerpo todavía sentía los residuos de la energía que había liberado. Le dolían los huesos, los músculos, incluso la respiración, como si cada parte de ella hubiera sido reconstruida desde adentro. Kael estaba a su lado, no hablaba, no la tocaba, solo estaba allí, como si su sola presencia bastara. «¿Crees que esto es el principio de algo nuevo?», preguntó ella, sin mirarlo. Kael respiró profundo antes de responder. «Oh, el final de algo viejo». Los humanos del pueblo no sabían qué pensar. Algunos, como el anciano curandero llamado Teren, afirmaban haber visto una aparición celestial.
Otros decían que Elara había sido poseída por una bruja. La mayoría solo murmuraba entre dientes, evitando su mirada cuando pasaba por las calles. Pero no todos sentían miedo. Una mujer joven, Aelin, una panadera que había crecido junto a Elara, fue la primera en acercarse a ella con pan caliente y los ojos húmedos. «Gracias», le dijo simplemente. «Mi hermano habría muerto si no fuera por ti». Elara la miró emocionada. «¿No tienes miedo de mí?», Aelin negó suavemente. «Siempre supe que no eras como los demás, pero eso nunca fue algo malo». Elara la abrazó sin decir más. Esa fue la chispa. En los días que siguieron, otros comenzaron a hablar, a dudar, a mirar a los lícanos con ojos nuevos, especialmente después de que se corriera la noticia de que habían protegido a los humanos durante el ataque, incluso a costa de sus propias vidas. Fue entonces cuando Elara decidió que debía hacerse algo más. Una reunión, propuso frente a Kael, Darius y algunos ancianos licanos, humanos y licanos, juntos, frente a frente, no con espadas ni rugidos, con palabras. Darius frunció el ceño. ¿Crees que el miedo desaparece solo por desearlo? No, respondió Elara, pero desaparece cuando dejamos de alimentar el odio con silencio. A él cruzó los brazos, pensativo. ¿Y si no vienen? Entonces iremos nosotros, replicó Elara, firme. La luz no espera a que la oscuridad se retire. Avanza. Hubo un silencio largo. Luego uno de los ancianos licanos habló por primera vez. Deberíamos dejar que ella lo intente. Si Lunara la eligió, es por algo. Darius se levantó, refunfuñando. No me gusta, pero no me opondré aún. El encuentro fue convocado 3 noches después, en la plaza del pueblo. Una mesa circular fue colocada bajo el roble más antiguo, símbolo de unión entre la tierra y el cielo. Kael y Elara llegaron primero, junto con algunos licanos en forma humana. Iban sin armas, con el pecho descubierto y las manos limpias, vulnerables. Los humanos tardaron, pero llegaron. El primero fue Teren, apoyado en su bastón. Luego Aelin, con su delantal todavía manchado de harina. Después, más y más rostros conocidos, algunos con desconfianza, otros con esperanza. Nadie hablaba al principio, hasta que Elara se puso de pie. «No venimos a pedir perdón», dijo, su voz clara. «Tampoco venimos a ofrecerlo. Venimos a proponer un camino nuevo». Los murmullos se detuvieron. Durante siglos los licanos vivieron ocultos por miedo a ser cazados, y los humanos vivieron con miedo de lo que no entendían. Pero ya no somos los mismos. La luna nos vio luchar y sobrevivimos, juntos. Se giró hacia Kael, luego al resto. Propongo una alianza, un acuerdo de convivencia. Los licanos protegerán los límites del bosque, y a cambio, los humanos reconocerán su derecho a vivir sin ser perseguidos. Compartiremos los recursos, la medicina, el conocimiento. Un hombre entre la multitud levantó la voz. ¿Qué pasa si nos atacan de nuevo? Si no todos los licanos son como ustedes. Kael habló por primera vez. Entonces los juzgaremos por sus actos, no por su sangre, como deberíamos hacer con todos. Una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos grises, se puso de pie. «Yo conocí a tu madre, Elara», dijo. «Ella siempre decía que tú traerías algo grande. Nunca supe si eso era bueno o peligroso». «¿Y ahora?», preguntó Elara. La mujer la miró en silencio. Luego asintió. «Ahora creo que tenía razón». Esa noche, por primera vez en generaciones, humanos y licanos compartieron una comida bajo la luna. Todavía había miradas tensas, todavía quedaban heridas, pero algo había cambiado. Y cuando Elara y Kael caminaron juntos por el borde del bosque, tomados de la mano, supieron que la guerra no había terminado, pero el odio había comenzado a perder terreno. ¿Crees que funcione?, preguntó Kael, mirando el cielo. «No lo sé», respondió Elara, apoyando su cabeza en su hombro. «Pero es un comienzo, y el principio es todo lo que necesita una historia para cambiar». Elara caminaba descalza por el claro, la hierba, humedecida por el rocío. Acariciaba sus pies mientras la brisa nocturna jugaba con su cabello. El cielo estaba limpio, sin una sola nube, como si el universo mismo quisiera regalarle una vista perfecta de la luna llena. El pueblo de Lunaris, alguna vez dividido por el miedo y la superstición, comenzaba a reconstruirse.
Las casas quemadas ya eran reparadas por manos humanas y licanas por igual. Niños humanos correteaban por los senderos, y algunos incluso jugaban con cachorros de lobo, bajo la atenta mirada de sus padres. Pero no todo era armonía aún. Había heridas que tardarían en cerrar. El perdón no se forjaba con palabras, sino con tiempo, y el Lara lo sabía. Aún así, algo nuevo se sentía en el aire, una promesa. A él se le acercó desde la oscuridad, como solía hacerlo, en silencio, pero con una presencia que la llenaba por completo. Vestía su abrigo oscuro, el mismo que había llevado la noche en que se conocieron, solo que ahora sus hombros ya no cargaban el peso de la soledad. ¿Estás segura?, preguntó con una pequeña sonrisa. Nunca lo estuve más. Kyle se detuvo frente a ella. En sus manos llevaba una cadena sencilla, con un colgante de piedra lunar. Se la colocó al cuello con cuidado. Esto perteneció a mi madre, dijo en voz baja. Era su símbolo de equilibrio. Me dijo que quien lo llevara debía recordar siempre que la luz no brilla sin la sombra. El Lara lo tocó con ternura. Entonces llevaré ambas. Kyle la miró como si fuera la luna misma bajando a la tierra. Hey, ¿sabes algo curioso? La primera vez que te vi pensé que eras una visión, una ilusión creada por el bosque para atormentarme. Ahora sé que eres real y que siempre lo fuiste para mí. El Lara sonrió. Aún no entendía cómo había llegado hasta ese momento. De ser una muchacha solitaria en un pueblo olvidado, a ser la portadora de la luz lunar, símbolo de unión entre dos mundos. No fue una transformación rápida ni fácil. Fue una decisión tras otra, una caída tras otra, y al final un acto de amor. ¿Crees que Lunara está orgullosa?, preguntó, mirando el cielo. Creo que por primera vez en siglos sonríe. Esa noche, bajo la luna, la nueva alianza fue sellada de manera simbólica en el mismo claro donde todo había comenzado. Humanos y licanos se reunieron sin miedo, rodeando un fuego que ardía en paz. No había discursos, solo miradas, sonrisas, silencio compartido. Teren plantó un árbol joven en el centro del círculo, una mezcla de semillas traídas por los licanos y la tierra de Lunaris. Un árbol de ambos mundos, dijo, para que crezca fuerte como nosotros. A su lado, Aileen repartía pan caliente y manzanas horneadas. Un niño pequeño se acercó a Darius con timidez. El exalfa gruñó suavemente al principio, pero luego se agachó, extendiéndole una flor silvestre. El niño la aceptó y sonrió. Kyle y el Lara se alejaron un poco del círculo. ¿Y ahora qué viene?, preguntó él. Ahora, respondió ella, con la luna reflejándose en sus ojos. Aprender, enseñar, proteger, amar, juntos, siempre. Se besaron entonces, no con urgencia ni con desesperación, sino con calma, como si el tiempo se detuviera solo para ellos, como si la luna, una vez más, los envolviera con su luz. Meses después, el Lara se convirtió en algo más que un puente. Fue maestra, sanadora, guardiana. Construyó un lugar de encuentro a las afueras del bosque, donde niños humanos y licanos estudiaban juntos sobre las estrellas, las plantas y el equilibrio entre instinto y razón. A él la acompañaba a menudo, observando con orgullo cómo su gente comenzaba a confiar en algo que nunca creyeron posible, un futuro compartido. En las noches claras, el Lara se sentaba sola en el claro donde la luna había despertado su luz. Ya no preguntaba por qué, ya no temía. Solo agradecía, y cuando levantaba la vista al cielo, sentía que Lunara la observaba y sonreía, porque a veces el destino no es una condena, es una elección, y ella había elegido amar. 10 años después, la luna seguía brillando sobre Lunaris como en aquella primera noche. Plateada, imponente, eterna, pero el mundo ya no era el mismo. El pueblo se había transformado. Las casas de madera ahora tenían símbolos tallados que representaban tanto a humanos como a licanos. La espiral lunar y la huella del lobo unidas en una sola imagen. El bosque, antes temido, se había vuelto parte del día a día. Los límites ya no separaban, ahora conectaban. El Lara caminaba por el sendero del claro. Su cabello más largo, recogido en una trenza sencilla, estaba salpicado de hebras plateadas que no eran por la edad, sino por la luna misma.
Iba descalza, como siempre lo hacía en las noches tranquilas. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.